Bueno, muy buenos días a todos. Permítame presentarme. Mi nombre es Ángel Almarza. Soy profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana y actualmente soy el coordinador de publicaciones de este instituto. Hemos organizado en total 11 presentaciones de libros para el día de hoy, lunes 9 de noviembre, y para el día de mañana, martes 10 de noviembre. Y para nosotros es, bueno, una súper celebración porque estamos nada más y nada menos que conmemorando los 33 años de nuestro instituto, y parte de esa celebración hemos querido organizar por primera vez una presentación virtual ante la coyuntura especial que estamos viviendo. Pero creo que esta coyuntura también nos trae cosas muy buenas, positivas, y es poder llevar la presentación de todos estos libros, de toda la producción que hacemos, tanto profesores, investigadores, estudiantes, egresados, compañeros y amigos y amigas del instituto, a otras partes, no solamente de México, de América Latina y el mundo. Así que esto es una gran herramienta que nos da. Es la primera vez que estamos haciendo algo así en el instituto y estoy seguro que saldrá muy bien. En esta oportunidad tenemos la presentación del libro de nuestra compañera del Instituto Juana Nava, titulado Una relación conflictiva, México, Estados Unidos y Centroamérica, 1906-1908. En, Les comento brevemente, el libro está en imprenta, está por salir, y tanto este libro de nuestra compañera, la maestra Juana, como los otros que vamos a presentar, la información la pueden conseguir en nuestra página del instituto, del Facebook, también nuestros correos electrónicos, en fin. Ahorita con la pandemia no tenemos venta al público directamente, pero si se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales, perfectamente nos podríamos organizar para hacer el envío a cualquier parte de México o América Latina, o quién sabe si el mundo. Es cuestión de organizarnos. Así que les quiero dar la bienvenida. Para mí es un placer, y para el Instituto de Investigaciones Históricas, poder hacer esta presentación. Le dejo ahorita la palabra a la doctora Rosario Rodríguez, que es nuestra actual directora del instituto, para que también dé algunas palabras de bienvenida. Gracias por la participación, por la asistencia, y bueno, estaremos toda esta semana celebrando con muchísimo entusiasmo nuestros 33 años. Doctora Rosario. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto participar en la primera de las presentaciones de las novedades editoriales que se realizarán, como comenta el doctor Ángel Almarza, durante 2 días. En principio, además de felicitar a toda la comunidad del instituto, una vez más, quiero agradecer al doctor Ángel Almarza, coordinador de publicaciones, y al equipo de trabajo por haber organizado y hacer posible esta jornada de presentaciones de libros que muestran el trabajo editorial que se realiza al interior del instituto, y sobre todo resulta muy significativo en este ambiente de pandemia, pero quisimos mostrar cómo, a pesar de la crisis sanitaria, estamos celebrando este 33 aniversario del instituto, mostrando el trabajo editorial que se realiza de una manera muy intensa. No voy a extenderme más, simplemente quiero reiterar mi gratitud al doctor Ángel Almarza, a su equipo, por el trabajo que ha realizado, muy intenso en las últimas semanas, y desearle el mejor de los éxitos en toda esta jornada de presentaciones del libro. En esta ocasión presentaremos el libro Una relación conflictiva, México, Estados Unidos y Centroamérica, 1906-1908, de autoría de la maestra Juana Nava. El libro será comentado por la doctora Elda Pérez Reyes, profesora de bachillerato, quien es especialista en estudios latinoamericanos. Le daremos la palabra a la doctora Elda Pérez, quien ha realizado desde la licenciatura, maestría y doctorado una serie de trabajos sobre las relaciones de México con Centro y Sudamérica. Ella tiene en su haber
publicaciones en revistas internacionales, ha participado también en congresos internacionales, en estancias de investigación en Chile, Argentina. La doctora Elda Pérez en sí es la persona indicada para realizar un comentario al trabajo de investigación que hoy presentamos y ponemos a discusión de la comunidad académica. Doctora Elda Pérez, por favor, tiene usted la palabra. Muchas Muy gracias. buenos días. Agradezco a los organizadores por haberme invitado a la presentación de este libro en el marco del aniversario de nuestro queridísimo Instituto de Investigaciones Históricas. El libro que tengo el honor de comentar, Una relación conflictiva, México, Estados Unidos y Centroamérica, 1906-1908. Da testimonio de la dinámica de las relaciones de nuestro país con sus vecinos del norte y del sur, en el contexto de la política expansionista e intervencionista de Theodore Roosevelt, y contribuye a un mejor conocimiento de las relaciones de México con Estados Unidos y Centroamérica durante los últimos años del gobierno porfirista. Son 3 años que develan una política exterior que busca espacios para crear y consolidar una presencia con voz y voto frente a sus vecinos centroamericanos. Como bien lo señala la doctora María del Rosario Rodríguez en el prólogo, esta investigación cobra actualidad ante las iniciativas de organismos multinacionales y el gobierno mexicano por implementar proyectos de desarrollo regional en busca del crecimiento económico y al mismo tiempo desalentar la creciente migración centroamericana. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, por su posición geográfica, México ha sido considerado como un puente migratorio hacia Estados Unidos. Ese mismo motivo lo hace partícipe de los conflictos y tensiones que acontecen entre sus vecinos de la frontera sur. En este sentido, el Instituto de Investigaciones Históricas realiza un gran aporte al publicar Una relación conflictiva, resultado de la tesis de maestría de Juana Nava Ortiz, obra que tiene como objetivo central analizar la participación de México en los conflictos centroamericanos y en la intermediación con Estados Unidos en el proceso de la paz en el área. Actuación materializada en las conferencias de paz de Washington en 1907, la instauración de la Corte de Justicia y, sobre todo, la fraternidad centroamericana. Asimismo, en estas líneas se explican los intereses europeos y las medidas que los mandatarios mediadores tomaron para frenar las turbulentas disputas en el área y las estrategias que la administración porfirista implantó para fortalecer su presencia en la región, en donde Díaz y Roosevelt desplegaron una política exterior muy activa, cautelosa e intervencionista y un tanto contradictoria, basada en su interés nacional a través de sus representantes diplomáticos Enrique Krill y James Buchanan. Se trata de la explicación de una compleja y convulsa realidad a partir del arduo trabajo de investigación de fuentes archivísticas, hemerográficas, bibliográficas de la maestra Nava. La obra se estructura en 3 apartados y una conclusión. En cada una de ellas se expone la realidad en la que la diplomacia mexicana se abrió paso para intentar crear las condiciones para conseguir presencia e influencia en Centroamérica, en la que influyó en mayor o menor medida el carácter y la ideología de los diplomáticos mexicanos, Ignacio Mariscal, Federico Gamboa y Enrique Krill. En la parte inicial del libro se analiza el contexto en el que se desarrolla la mediación mexicano-estadounidense en el conflicto entre Guatemala y El Salvador en 1906, cuyo marco ístmico fue la lucha por imponer hegemonía en Centroamérica.
De acuerdo con la autora, los mediadores se valieron de disputas entre los caudillos más fuertes, Manuel Estrada Cabrera y José Santos Zelaya, presidentes de Guatemala y de Nicaragua, quienes en su actuar arrastraron El Salvador, Honduras y a Costa Rica en un papel bien fuera de aliados o de rivales. En esta situación se inscribe el pretexto que da vida a la mediación citada, cuando frente al rumor de que Estrada Cabrera ofrecía protección, recursos económicos y armamentos a quienes se rebelaran contra José Escalón, mandatario de El Salvador, Escalón respondió con la declaración de guerra, confiado por el respaldo de Honduras y Nicaragua, además de lazos fuertes con nuestro país. En estas líneas se explica de manera fluida el trasfondo de la mediación referida y deja atrás la idea de que Díaz solo fue utilizado por la Casa Blanca para que su intervención en el área no pareciera unilateral. Nava nos muestra los afanes de la Cancillería mexicana por crear su propia esfera de influencia y ejercer cierta autoridad entre sus vecinos del sur, con la intención de contrarrestar la presencia de Estados Unidos y afianzar la propia, lo cual le permitió sustentarse como potencia media, como lo demuestra Jürgen en su obra México como potencia mediana, una perspectiva histórica. En su postura hacia Guatemala se evidencia el interés por los conflictos limítrofes que amenazaban y comprometían la seguridad nacional de nuestro país y cierta animadversión y desconfianza alimentada en el interactuar de ambas naciones, al punto de que se generaron rumores de que México pretendía apropiarse de territorio guatemalteco, lo cual explica el hecho de que en la mediación México se inclinó hacia El Salvador, mientras Estados Unidos hizo lo propio hacia Estrada Cabrera. Por su parte, la Casa Blanca tenía afianzados sus intereses económicos comerciales en Centroamérica, lo que muestra su preocupación porque el Istmo no estuviera envuelto en constantes guerras que pudieran paralizar los trabajos de construcción del Canal de Panamá y afectaran las inversiones de sus connacionales en las plantaciones bananeras. A la vez que esta coyuntura bélica le dio a Roosevelt oportunidad para garantizarse el derecho de intervenir siempre que los intereses de la Casa Blanca se consideraran amenazados en esa zona estratégica, como lo hizo en Cuba con la enmienda Platt, en Venezuela con el corolario Roosevelt y el protectorado que tendió sobre Panamá en aras del proyecto del puente interoceánico. La autora nos da cuenta de posturas encontradas en la política exterior hacia Centroamérica. Por ejemplo, en la guerra de Guatemala y El Salvador, por un lado permitió el ingreso a territorio mexicano de los opositores Estrada Cabrera y por el otro actuó conjuntamente con Estados Unidos como mediador de dicho conflicto. A decir de Nava, es importante destacar que Díaz accedió a la propuesta estadounidense para después exigir la captura de los líderes opositores a su gobierno ubicados en la frontera norte, como fue el caso de los hermanos Flores Magón. Teodoro Roosevelt, por su parte, ofreció cooperar en la lucha contra los antiporfiristas, mientras le redituara beneficios la permanencia de Díaz en el poder. La segunda parte de la obra es un pretexto para presentar al proyecto de Unión Centroamericana como factor detonante de pugnas protagonizadas por Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Aquí se devela el actuar de la diplomacia mexicana en voz de Mariscal, Krill y Gamboa, apoyando o rechazando al unionismo según quien lo propusiera. Si se trataba de Guatemala, lo rechazaba al suponer peligro para México, mientras que le parecía loable si lo esgrimía Santos Zelaya, presidente nicaragüense.
por conservar con él vínculos cordiales y cierta influencia política, pero tampoco lo defendió hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, cuando Zelaya en sus afanes unionistas intervino militarmente en Honduras, después lo intentó en El Salvador. Los hilos de la política exterior adoptaron la neutralidad, encaminada a la búsqueda de la conciliación entre los contendientes y para ejercer cierta influencia política. Por los intereses ya referidos, Roosevelt se sumó a las gestiones diplomáticas de México. En noviembre y diciembre de 1907, tras la promesa de no agresión mutua y la participación de los 5 países centroamericanos, tuvo lugar la Conferencia de Paz en Washington, en aras de crear mecanismos permanentes para la anhelada paz. El resultado fue la estipulación de una serie de acuerdos, entre los que sobresalen un tratado de paz y amistad por un lapso de 10 años, la obligatoriedad del arbitraje, la no reelección, la firma de convenciones de extradición y el establecimiento de la Corte de Justicia, medidas que a falta de consenso no dieron los resultados esperados. En el último apartado, la maestra Nava plantea el proceso que condujo a la instalación de la Corte de Justicia Centroamericana, ante la cual la administración porfirista mostró una postura dilatoria en confirmar su participación a la misma. También se habla de la Fraternidad Centroamericana, cuyo actuar es analizado a detalle y fundamentado en una amplia correspondencia diplomática. A nuestro parecer, es la parte más novedosa de este volumen, porque por un lado, se da constancia de la política de golpes bajos y desencuentros empleados por México hacia Guatemala y de los afanes porfiristas por ejercer cierta influencia entre sus vecinos del sur. De acuerdo con Nava, la rispidez de Díaz contra Estrada Cabrera se puso de manifiesto cuando en su misión pacificadora para la instauración de la Corte de Justicia, Enrique Krill, sin ofrecer explicación alguna, desairó las atenciones de Guatemala, dando con ello continuidad a la política de desencuentros. Por el otro lado, la diplomacia porfirista implementó estrategias tendientes a incrementar su influencia en la zona a través de una diplomacia más activa y de mayor acercamiento con El Salvador, Honduras y Nicaragua, lo que dio como resultado el proyecto de la Fraternidad Centroamericana, concretado en febrero de 1908, con Krill como presidente vitalicio y cuyo fin último fue incrementar su presencia en la región ístmica. Se trata de un organismo de cooperación multinacional en el intercambio y difusión de los avances culturales y científicos con el objetivo de influir en el desarrollo internacional de Centroamérica. A esta búsqueda de cooperación cultural se le dio seguimiento en Sudamérica durante la Cuarta Conferencia Panamericana. El castillo de Chapultepec introdujo medidas tendientes a incrementar su influencia mediante el mayor interés en ampliar su representación diplomática en el proyecto de la Fraternidad Centroamericana, por ser un proyecto iniciado y dirigido por México. Así, estudios como una relación conflictiva contribuyen a un mejor conocimiento de la diplomacia porfirista hacia los países centroamericanos. Como pueden ver, la presente es una obra de peso, básica para los estudios, para quienes estudian estos temas, y muy aportativa para ampliar el horizonte cultural. Aprovechando que tengo el micrófono y con el fin de que se forme una visión más amplia sobre la política de la Cancillería mexicana hacia Centroamérica y hacia Sudamérica, profundizaré en el caso del Cono Sur.
La política exterior mexicana hacia los países latinoamericanos durante la primera década del siglo XX no fue homogénea. Se pueden identificar dos líneas o dos matices, uno hacia el Caribe y otro hacia América Central, el segundo hacia Sudamérica. En el primero, Díaz buscó un espacio para crear y consolidar una presencia nacional con voz y voto, como lo confirma el libro que hoy tenemos el gusto de invitarlos a leer. Mientras que en el segundo vio a las naciones sudamericanas como una oportunidad para crear intereses político-económicos en la región. Lo anterior en el marco de una relación simultánea de contención, cooperación conjunta y beneficios con la Casa Blanca. Los lazos políticos se ponen de manifiesto en la designación de México como anfitrión para la segunda conferencia internacional americana, lo que por un lado le posibilitó el lucimiento en eventos internacionales y por el otro el restablecimiento de sus vínculos diplomáticos con dos legaciones, una en Argentina y la segunda en Chile. La política exterior del régimen de Díaz se caracterizó por una actitud legalista que se vio claramente reflejada en su actuar en el continente, favorable al arbitraje, en la creencia de que dicho mecanismo limitaría la injerencia estadounidense en la resolución de los conflictos regionales. Esta situación fue por demás nítida en la participación de los diplomáticos mexicanos en la segunda y tercera conferencia panamericana. En la cuarta, como ya les comenté, se hablaron más temas culturales y de índole político. Frente al bloqueo de los puertos venezolanos llevados a cabo por Alemania e Italia a fines de 1902, en demanda del pago de empréstitos, el Estado mexicano adoptó de manera oficial una postura neutral. No obstante, en la práctica otorgó un velado apoyo al uso del arbitraje para dirimir el problema, como una estrategia para proteger la soberanía de las naciones latinoamericanas y obstaculizar el predominio de Estados Unidos en la resolución del conflicto, perdido por Venezuela, por cierto. Ante el diferendo colombiano-panameño, que derivó en la independencia de este último país de tutela estadounidense y la táctica de demorar su reconocimiento a la joven nación panameña, por una parte manifestó su inconformidad frente a los actos norteamericanos en este país y se proclamó en defensora de la seguridad de los países latinoamericanos. Por la otra, obtuvo la promesa de John Hay, secretario de Estado, de brindar apoyo al régimen para reprimir a los antiporfiristas en territorio de Estados Unidos a cambio del reconocimiento de la independencia de Panamá. La Cancillería referida también usó esta política legalista y dilatoria en la mediación conjunta con Estados Unidos en el conflicto entre Guatemala y en El Salvador, más concretamente en los preparativos de la Conferencia de Paz en la inauguración de la Corte de Justicia. Lo anterior da testimonio de la similitud en algunos aspectos de la diplomacia porfirista hacia Centroamérica y hacia Sudamérica. De igual manera, ante la coyuntura del centenario de la independencia de varias de las naciones latinoamericanas, Díaz, a través de sus delegados, tuvo que asumir una postura frente a la propuesta brasileña de generalizar la doctrina Monroe en el continente. Se aceptó la generalización de la doctrina, pero en el sentido que tiene la doctrina Díaz, al establecer
que no era América para los americanos, sino América para todas las naciones americanas. Esta declaración da prueba evidente de que la administración porfirista no fue servil ante la Casa Blanca, situación que no fue fácil porque se trató de no lesionar los vínculos con la Casa Blanca, recientemente reforzados, como se aborda en el libro que nos ocupa en este momento. Los vínculos de la Cancillería mexicana en el Cono Sur no solo se guiaron con asuntos de la agenda política, también revistieron iniciativas propias, libres de la injerencia directa de la Casa Blanca, como lo hizo con sus vecinos del sur en la Fraternidad Centroamericana. En la primera década del siglo XX, el secretario de Hacienda José Yves Limantour y la élite mexicana vieron a Sudamérica como una oportunidad para abrir un mercado a productos como henequén, tabaco, café y textiles. Con este proyecto político-económico se intentó insertar al país en el panorama internacional. En esta égida, la élite económica mexicana, a través de la Cámara de Comercio, apoyada por el gobierno porfirista y por el ministro Limantour, envió una comisión a Centro y Sudamérica para evaluar las posibilidades de entablar relaciones comerciales con las naciones de la región referida. Como una opción para relacionarse en condiciones más favorables que no implicara la intervención del capital externo, sino una oportunidad a los productores connacionales de exportar de manera directa sus mercancías. A pesar de que la oligarquía pensó en un inicio en abrir en toda Sudamérica un mercado para sus productos, al final solo se dieron intentos reales con Argentina y Chile, donde se mostró mayor interés e iniciativa por ese proyecto. Congruente con el proyecto político-económico porfirista, vemos al cónsul mexicano en Buenos Aires, Juan Guelfere, al encargado de negocios de Argentina en México, Jacinto S. García, y a su homólogo chileno en México, Marcial A. Martínez, como los principales promotores del intercambio comercial y la construcción de vías marítimas de comunicación regulares y constantes, una por el Atlántico y la otra por el Pacífico. Era el proyecto de ese momento. Los proyectos quedaron en el tintero, pero pueden ser tomados como importantes antecedentes de los tratados comerciales y culturales que México firmó con Chile y otras naciones en la última década del siglo XX. Por ejemplo, el Acuerdo de Complementación Económica y el Tratado de Libre Comercio. El caso de Brasil fue un tanto distinto al argentino y al chileno. Brasil, para entonces, era una república joven y sin posibilidades de comerciar con México. Por ello se dieron vínculos de mayor peso diplomático y de observación recíproca. En consonancia con lo anterior, la nación mexicana apareció como una pieza importante dentro del juego continental de contrapesos y las estrategias geopolíticas, porque cada país tuvo sus intereses en la relación con la administración porfirista. Argentina vio a México como un mercado para colocar su excedente de producción y como un espacio para rivalizar con la Casa Blanca, mientras que Chile, centrado en sus sueños progresistas, pensó en la nación mexicana como un eslabón o puente para llevar sus mercancías a mercados estadounidenses y europeos. Por último, la joven República del Brasil, con aspiraciones de convertirse en la fuerza dominante de América Austral, consideró a México como una vía para acercarse a Washington y conseguir su apoyo para lograr el predominio de la región sudamericana.
En suma, la política exterior mexicana hacia los tres países referidos se puede caracterizar como cautelosa, poco homogénea, tardía y activa en lo que se refiere al intercambio comercial, pero limitada en lo que a política, de lo que política se trata. Mientras que, como lo vimos en el libro de la maestra Juana Nava, en Centroamérica predominó un mayor acercamiento y activismo en asuntos políticos. No me queda más que felicitar a la maestra Juana Nava por su importante investigación y reiterar la invitación a que disfruten de estas páginas que lanzan nueva luz en la relación triangular entre México, Estados Unidos y Centroamérica. Gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Elda Pérez, quien también nos compartió esa visión que tiene de sus estudios de América Latina y la relación que sostuvo con la diplomacia y los diplomáticos porfiristas. Para mí presentar este libro de Juana Nava es muy significativo, ya que desde hace muchos años, cuando presentó su tesis de maestría, fue recomendada para su publicación. Sin embargo, al leer su libro, he visto que la maestra Juana ha aprovechado ese tiempo para reflexionar y terminar de madurar su interpretación acerca de las relaciones de México con Centroamérica. Y desde el título mismo del libro, de la obra que aquí tengo en mis manos, ¿sí? No, ¿se alcanza a ver algo? No, casi no. Desde el título mismo, el hecho de poner una relación conflictiva, México, Estados Unidos y Centroamérica, ya está aludiendo al factor, a la caracterización que va a prevalecer entre México y sus países vecinos de Centroamérica. Yo nada más quisiera destacar que antes de darle la palabra a la autora, que el libro de la maestra Juana Nava destaca un aspecto olvidado de la diplomacia porfirista y que se refiere a la iniciativa de crear una confederación con y entre las repúblicas centroamericanas, un organismo que contribuyese al mantenimiento de la paz a través del arbitraje y la mediación y que de alguna manera se pudiesen sentar las bases para la creación de organismos multinacionales en el entorno regional mexicano. En este sentido, México y representantes diplomáticos como Enrique Krill van a jugar un importante papel en diseñar estrategias encaminadas a conformar un organismo multilateral como el que trabaja y que resulta un aporte a la historiografía de las relaciones de México con Centroamérica, de la denominada Fraternidad Centroamericana. Y bueno, antes de darle la palabra a la maestra Juanita, también quiero señalar que ella de manera colateral ha estado contribuyendo a delinear el perfil del diplomático multifacético Enrique Krill, un personaje central en los últimos años del régimen porfirista, a quien en Estados Unidos contemplaban como el sucesor natural cuando Porfirio Díaz dejase la presidencia. Entonces, me parece que el libro de Juana Nava es una muy buena lectura para quienes se quieran acercar a conocer las relaciones de México con sus vecinos del sur, en este sentido, particularmente con los países de Centroamérica. Yo la felicito y me alegro de que podamos tener ahora ya libros impresos, pero
como comentaba el doctor Ángel Almarza, ahora tendremos que utilizar más herramientas digitales para poder difundir el conocimiento histórico que se genera en nuestro instituto. Maestra Juana Nava, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues quiero iniciar dando las gracias a la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, doctora Rosario Rodríguez Díaz, y todo su equipo por la organización de este evento con motivo del aniversario número 33 de nuestra institución. Pues considero de gran relevancia la difusión de los trabajos de investigación histórica que actualmente se desarrollan en nuestra dependencia, ya que el impacto de una obra mucho depende de ello. De la misma forma, agradezco a la doctora en Historia, Elda Pérez Reyes, por haber aceptado la invitación de comentar con mucho profesionalismo el presente libro de mi autoría. Muchas gracias. Igualmente también a usted, doctora, por sus comentarios. De manera muy especial, nuevamente reitero mi agradecimiento a la doctora Rosario Rodríguez, quien sin duda alguna fue un pilar muy importante en la presente investigación, ya que quienes hemos tenido el honor de ser dirigidos académicamente por ella, nos ha inculcado el amor a las fuentes de primera mano, como son las documentales y hemerográficas, mismas que guían la presente obra, la cual inicialmente tenía como base principal la política exterior de México con los países de Centroamérica a través de dos periódicos mexicanos, el Diario del Hogar, opositor al gobierno de Porfirio Díaz, y el Imparcial, de carácter oficioso, en un periodo que correspondía a los últimos años del porfiriato. Sin embargo, conforme avanzó la investigación y encontré información en el Archivo de Relaciones Exteriores muy valiosa, decidí acotar el periodo de 1906 a 1908, puesto que encontramos la participación muy activa mexicano-estadounidense en Centroamérica en tres momentos coyunturales de la región del Istmo, a los que ya hizo referencia la doctora Elda Pérez. Los invito a conocer la presente obra, la cual se encuentra sustentada en una amplia variedad de fuentes históricas, específicamente de archivo y de prensa de época, que sin duda fueron fundamentales y nos permitieron destacar el interactuar mexicano-estadounidense con las repúblicas del Istmo a partir de la mediación de ambos países en territorio centroamericano de 1906 a 1908, tomando en consideración elementos importantes como el estatus político-económico de los mediadores, los intereses regionales en juego y la situación política del momento, puesto que, como hemos mencionado, durante los años en que se dieron estas negociaciones, el régimen de Díaz sufría los estragos que lo llevaría al final de su dictadura, mientras que Estados Unidos se encontraba en un importante ascenso, dado que tras la guerra de 1898 obtuvo una fuerte presencia en el Caribe y Centroamérica. Por otra parte, las herramientas anteriores ayudarán a brindar nuevos matices a una parte de la política exterior del porfiriato, especialmente con la revisión, como ya lo había mencionado, de dos diarios que nos muestran a un periodismo que no permaneció indiferente al desempeño del régimen de Díaz, tanto en México como en la zona ísmica. De ello dieron cuenta las editoriales de la prensa nacional, que en sus crónicas relataron los principales acontecimientos políticos que sucedían en la región centroamericana. El por qué trabajar los años de 1906 a 1908 es importante señalar que la mayoría de las investigaciones sobre la política exterior mexicana hacían un corte historiográfico hasta 1906, año en que México logró un importante acuerdo limítrofe con Guatemala, pero quedaba como pendiente estos últimos años. De ahí el interés de estudiar los siguientes, que fue uno de los principales retos que enfrentamos en esta investigación, pues casi no encontramos bibliografía sobre esos años. Sin embargo, también la oportunidad de adentrarnos a las fuentes de archivo y hemerográficas, es decir, que eso nos tomó la decisión que dado la información que habíamos encontrado, pues ya dejarlo hasta 1908, debido a que esos años se dieron, como ya lo habíamos mencionado, tres sucesos coyunturales de participación triangular y conflictiva entre México, Estados Unidos y Centroamérica, en aras de acabar con la crónica e inestabilidad política de los países del Istmo. La idea de retomar la prensa se sustenta en la riqueza de la información que resalta los diferentes aspectos políticos e intereses mexicanos. De manera específica, nos adentra a la época y a su entorno,
además de que fue un medio al que se recurrió en muchos de los casos para apoyar, justificar o condenar las acciones del gobierno porfirista en política exterior. Otra de las bondades de la prensa es que si bien es cierto que ésta en gran parte actuó por consigna, como ya lo habíamos dicho, hubo disidencia reflejada en fuertes críticas al gobierno. Esto sin duda fue valioso para sopesar y comparar las diferentes versiones de su actuación en relación con el istmo centroamericano. Me despido de ustedes, no sin antes externar mis agradecimientos al Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por las facilidades otorgadas para la consulta y microfilmación de valiosos materiales documentales contenidos en esta investigación, así como a la hemeroteca Mariano de Jesús Torres de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la que pude consultar algunos años del periódico El Imparcial. De igual manera, agradezco a quienes hicieron importantes sugerencias a este trabajo para su mejoramiento, como fue la doctora Guadalupe Rodríguez de Ita y los dictaminadores del presente libro. Gracias por sus valiosas sugerencias. De la misma forma, también deseo expresar mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por la publicación de la presente obra de Historia Latinoamericana, a la doctora Rosario, nuevamente por el prólogo, quedó muy bonito, y al área de publicaciones, en especial a la maestra Juana Martínez Villa, al maestro Eugenio Mejía y al doctor Ángel Almarza, actual titular del área. Así como también agradezco a la doctora Olimpia Reyes por la imagen de la portada, a Ixel Álvarez por el diseño de la misma y a la editorial Morevallado. Por último, no me resta más que agradecer su amable atención, esperando haya sido grata la presente presentación del libro Una relación conflictiva México, Estados Unidos y Centroamérica, 1906-1908. Muchas gracias y mucho éxito a las próximas presentaciones. Muchas gracias, maestra Juana Nava, por sus palabras. Y quiero aprovecharlas para enfatizar que esos microfilms que usted investigó en el Archivo de Relaciones Exteriores y que reprodujo, amablemente los donó y se encuentran a disposición del público en nuestra biblioteca Luis Chávez Orozco. Está allí un repositorio muy rico para todos los interesados en las relaciones de México con Centroamérica. Fue una adquisición importante y bueno, pues solamente reiterarles la invitación para disfrutar esta lectura, este estudio que además realiza con una escritura, una narrativa fluida y muy agradable para los lectores. Los invito a que lo lean, estará disponible en el instituto, como comentaba el doctor Ángel. Trataremos de ponerlo de manera digital, pero bueno, esas cuestiones técnicas, él nos podrá decirlas de una manera más precisa. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y esperemos que pronto puedan conocer el libro y ahí está a su disposición. No, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a la maestra Juana y a la doctora Elda por la presentación. Y como comentaba brevemente la directora del instituto, este libro lo pueden conseguir, bueno, en nuestras instalaciones, pero por la pandemia obviamente no tenemos atención al público, así que los invito a que se comuniquen con la coordinación de publicaciones, directamente también con la maestra Juana, para que tengamos alguna manera de hacérselos llegar. Igual tenemos la intención de colocarlos en la librería universitaria, en algunas librerías de la ciudad de Morelia, y poco a poco estamos tratando de conseguir algunos convenios con otras instituciones, otras universidades, para tener una mayor masificación y difusión de nuestros libros. Y también vamos a ver la posibilidad, aunque el libro de la maestra Juana no estaba pensado para hacer una versión electrónica, lo vamos a poner en consideración porque creo que los tiempos nos están diciendo por dónde debemos tomar los caminos también para la masificación de este libro, sobre todo un libro que tiene mucho que ver
con Centroamérica, con Venezuela, con Sudamérica en general, y creo que es importante que en otros lados del continente lo conozcamos. Así que bueno, muchísimas gracias a la moderadora, a nuestro comentarista, a la autora, y los invito en unos minutos, en unos 10 minutos, estaríamos conectándonos con la próxima presentación. También va a ser por Facebook Live del instituto, de la página del instituto, y en esta oportunidad vamos a presentar el libro de Guerras Irregulares en el Caribe, coordinado por la doctora Rosario, por la doctora Laura Muñoz y por el doctor José Abreu. Así que en algunos minutos nos estaremos conectando. También esta presentación, quien llegó tarde, ha sido grabada y la vamos a colocar en nuestra página del Facebook y también en un canal de YouTube que estamos creando. Así que muchísimas gracias y nos vemos en unos minutos. Bye. Gracias, bye. Gracias.